Es normal que la gente rica se vaya a pueblitos, como por ejemplo tú. Puede ser ilegal eso. ¿Qué tanto tiene que ver con Speak? Es como tener lo mejor de los 2 mundos. Hola, ¿qué onda, chicos? Bienvenidos a Aliento Cast, un podcast que nunca ha cometido una ilegalidad, al menos que sepamos, porque no sabemos si ser tan guapos es ilegal. Puede ser, tal vez sí. Puede ser ilegal eso. ¿Qué onda, Eddie? ¿Cómo te va la semana? He estado un poco perdido del chat, ¿eh? ¿Estás Eh, ocupado? Más o menos ha sido pesado, hemos tenido problemas con el agua, no como el agua como tal, no que no tengamos agua, pero tuvimos problema que la bomba no subía agua, algo estaba funcionando mal Ah, y ya la están arreglando, ya la arreglaron. no Algo tienes estaba agua, mal, no tienes agua, se te va la se me corriente. va la Seguro, luz. seguro que vives en México todavía, güey. Pues México es tercer mundo, güey. ¿Tú crees que México es primer mundo? Ah, es 2.5. Como la web, ¿no? La web 2.5. Pues bueno, es que yo vivo en un pueblito también, no vivo en una gran Ah, ok, ok. metrópoli. Y de hecho, las grandes metrópolis en México ya están empezando a tener problemas de agua. Dicen que Esa es la- el agua del año se les iba a acabar en mayo o algo así, en Oh, algunos lugares de la Ciudad de México. No sé si exactamente así, pero ya estaban empezando a tener problemas con el agua. Como es normal que la gente rica se vaya a pueblitos, como por ejemplo tú yo no soy vives, rico. vives en un pueblito. Dan de pronto se mudó a Rosarito también, Ah, que no es bueno, un pueblito, porque pero bueno. pero pues, para no estar en Estados Unidos, pero está cerca de Estados Unidos. Es como tener lo mejor de los 2 mundos. Aunque Ajá. ahorita el sueño americano, ¿sabes cuál es? Vivir en México. No, vivir en Estados Unidos y ganar en pesos, porque pinche peso está bien cabrón. Oh. Porque ha bajado mucho el dólar contra el peso. Mira, el sueño americano siempre ha sido vivir en Estados Unidos y no pagar taxes. Ya con eso te lo digo todo. Los gringos, los billonarios sí le hacen para pagar, para no pagar taxes, ¿no? Sí. Como Zuckerberg, que él se pone un sueldo de $1 al año Oh my God. y se paga su salario con sus acciones, luego agarra sus acciones, las usa como colateral para pedir un préstamo y como la deuda no se puede cobrar impuestos sobre la deuda, pues no paga impuestos así. Así lo hacen los Dios. millonarios. Sí, mira, hay una teoría, de hecho, que dicen que Elon Musk cambió el nombre de Twitter a X para evadir impuestos. Porque, o sea, tú Ah, sí, cambias el nombre, eso contrajo que Twitter en bajara precio. su precio en las acciones. Y Y esa entonces, pérdida la pues, metió esa él pérdida la como, metió como, como en su declaración, algo así, y paga menos impuestos. ajá, Digo, en ¿viste? pocas palabras. Oye, te quería preguntar, ¿tú has usado una Ajá. aplicación que se llama Strike? No Stripe, Strike. Strike como Strike. golpe. Es que Ah, encontré una aplicación para pasar de Bitcoin Lightning Network a pesos oh, mexicanos. sí, sí la he escuchado, pero es un peer-to-peer. ¿Es peer-to-peer? No. Yeah. Bueno, yo lo que hice fue pasar Hive por Value for Value. Hice pruebas de $1, Ujú. $5, $10 y lo pasé a la cuenta de Strike. No me salió que fuera peer-to-peer y luego esos $10 los paso a cualquier cuenta de banco de los países que están registrados y México es uno de ellos. Entonces paso esos $10 a pesos mexicanos a mi Mm. cuenta de banco. Y funcionó. Ah, mira. Pero ya grabé el tutorial, pero me falta editarlo. Bueno, aquí me tienes, Ah, bueno, te lo patrón. voy, a- te lo voy a pasar para que me ayudes a editarlo. Ok, ok. Bueno, para no dilatar más esto, porque igual ya se nos está haciendo tarde. Hoy es viernes. Sí, sí, sí. Hoy deberíamos subir el podcast por lo menos dentro de un par de horas. Son las 12:11 acá en Los Ángeles. Y, Ya solo tenemos 1 hora de diferencia por los próximos 6 meses. oh sí, por el cambio de horario. Ujú. Y bueno, Eddie, hoy vamos a hablar sobre SPK Network. Mucha gente se pregunta La qué cosa, SPK. la Ajá. SPK, qué cosa, parece el nombre de un fusil ruso. Es SPK 37, ¿no? Ah. Mira, mucha gente se pregunta qué es, qué tanto tiene que ver con TreeSpeak y si TreeSpeak y SPK es la misma cosa.
No es la misma cosa y vamos a explicar un poquito, voy a tratar de Ujú. explicarlo de manera sencilla y quiero aclarar que yo no le entiendo al 100% a pesar Ok, de ser parte del equipo, pero algo se me ha pegado, ¿no? Algo de las reuniones y de hacer contenido para la cuenta de Speak Network se me ha pegado, entonces sin duda sí hay cosas que puedo entender y que puedo explicar. sí, ¿Por qué porque es un nace? nivel muy, muy técnico. Primero quiero decir por qué nace SPK Network o el concepto o la idea. Ujú, Como ustedes saben, They Call Me Dan y Matt Starkers son los cofundadores de ThreeSpeak. ujú, Ellos tienen una gran responsabilidad al ser dueños de una aplicación de video, que es asegurar que los videos estén online todo el tiempo. ujú, Y eso no es barato y no es sencillo. Ellos no son desarrolladores, tienen que contratar a un grupo de desarrolladores para que les ayude a que ujú, todo eso se mantenga en línea. Y además tienen que pagar cada mes. Ustedes dicen, muchos dicen, no, no ustedes, pero muchos dicen, yo, TrueSpeak cobra el 11%, es muy caro. Yo que llevo las cuentas de TrueSpeak, eso apenas eso alcanza sirve para pagar para el las. café, ¿no? No, o sea, sí se junta una lana, pero no depende del precio de Hive. Sí. Ya con el precio ahorita de Hive subiendo ya va a ser suficiente, pero en esos meses que estuvo el Hive bajo, Dan y Matt cada mes tienen que poner un poquito de su bolsa o algo de su bolsa para pagar. Bueno, entonces, este Packet Network nace con la idea de que ellos dicen, oye, yo quiero liberarme de esta carga, de esta responsabilidad en algún Ujú, tiempo, ¿no? ¿Cómo haremos una red para que realmente los videos y otro tipo de contenido multimedia como imágenes y NFTs y todo sea descentralizado? Porque muchos saben que el texto en Hive es descentralizado porque se guarda en la blockchain, el texto, pero el las texto. imágenes no, ni los Ujú, GIFs, ni los videos menos porque son mucho más pesados. Imagínate entonces, Speak Network, en resumen, es una red que va a permitir guardar los videos de manera descentralizada. ¿Cómo logra eso? Creando una red de personas o un grupo de usuarios que puedan poner su almacenamiento libre en la red y que puedan guardar esos videos ujú. en la red. Esa es una de las formas que se está haciendo. Y bueno. ThreeSpeak es Speak Network, no. ThreeSpeak es una aplicación que corre tanto dentro de Hive, así como usa la blockchain de Hive, va a usar Ujú, Speak Network. Es decir, ThreeSpeak va a los videos que se guarden dentro de Speak Network y que la gente pueda guardar esos videos y que los usuarios puedan pagar para guardar esos videos de manera descentralizada y así, o seguirle pagando el 11% de ThreeSpeak y que ThreeSpeak lo haga por ellos. ujú. Pero si tú dices, pues yo ya no quiero que ThreeSpeak me cobre ese 11%, yo voy a pagarle directamente a la red y ya las ganancias son 100% mías, pero vas a tener que pagar porque esos videos no se van O, a almacenar de exacto. gratis. O sigues pagando el 11%, pero esas ganancias ya no van a, digamos, a pagar la infraestructura de Ajá, TreeSpeak, sino sino que va que a pagar a los, ThreeSpeak con eso va a comprar Broca, que es uno de los tokens, y ujú, va a pagar los videos. los videos, sí. Entonces, bueno, eso, y ya hay cosas que se están desarrollando de Speak Network como el poder que el encoding ya es descentralizado, Sí. que ya el encoding no lo hace un ente central que sería TrueSpeak, por ejemplo, ya no lo hacen Ujú, los servidores de TrueSpeak, sino que hay varias personas que ponen sus computadoras, bajan los videos, hacen la codificación o el famoso SAN encoding, los sí. suben a la red y ya. Eso es algo muy complejo y también por eso muchas veces TrueSpeak ha tenido problemas. Las últimas semanas ha estado mucho mejor, pero siempre había sido el pan de cada día que la gente se quejaba y bueno, también la gente luego no es paciente. Ay, mi video Ujú, lleva 5 minutos en encoding, pesa 3 gigas y aún no se ha codificado. Güey, espérate por lo menos una hora y ya después te quejas, ¿no? Y si pesa exacto. 3 4 gigas, pues no manches, no va a tomar una hora, puede tomar más tiempo. Exactamente. Y bueno, Eddie, hubo un momento en que se estuvo probando SPK Network, no solo para el tema del encoding, sino también para el tema del almacenamiento. Se estuvo Sí, probando, hubo gente que estuvo haciendo lanita con eso, incluso hasta bolsa de plomo vi que tenía un nodo corriendo. Y luego eso, no sé si era que era un test network en ese momento, ya luego ajá. dejó de funcionar para Eso era, mejorarlo o, bueno, qué era exactamente y cómo va a ser ahora.
Eso era a través de la aplicación de TrueSpeak de escritorio, que Sí. de hecho no se va a llamar así, va a cambiar de nombre y va a tener otro branding diferente, pero esa Ujú, aplicación pues falta que la actualicen y ahorita lo que se está probando es el testnet de que ahorita está corriendo, ya lleva casi una semana y de las 2 semanas que va a iniciar y ya la gente puede crear su nodo para a empezar a almacenar videos o para hacer contratos y para hacer, para también para hacer validadores y empezar a almacenar videos en sus computadoras. Eso está, yo como digo, no entiendo todo, yo no me he metido en esta parte de desarrollo de yo crear mi propio nodo. En algún ujú. momento lo haré o tal vez lo haré ¿Hay con la ayuda de documentación para Enrique. eso? Hay un tutorial sobre eso que es uno de de las últimas publicaciones que hay en Speak Network. Hay $2,000 en premios, de hecho Mm. que se puede participar y todavía hay tiempo. Y este domingo va a haber un AMA, un Ask Me Anything acerca de eso. Entonces también por eso queremos hacer este video para invitar a la comunidad a que participe en eso. Obviamente tendría que ser alguien que pues tenga cierto nivel tanto de inglés como de desarrollo, porque todavía Sí, no se ha traducido la documentación a español. sí, porque, bueno, no tanto de desarrollo como de administración de sistemas, porque Ajá, a la vez que a eso me refiero, un creas, cierto nivel técnico. Ajá. sí, exacto, tú puedes comprar una VPS o una computadora virtual en cualquier servidor, que eso no sería tan descentralizado porque como quiera que sea, por ejemplo, se la compras a Privex, se la Ujú, compras a Amazon, se la compras a Google, a quien sea, y va a estar en esos servidores, pero tú sí lo puedes controlar. ujú. Pero hay otra alternativa que es corriendo ese mismo nodo en una computadora local. O sea, yo ahorita quizás, no sé si se usará Windows, Linux o Macintosh Se para eso, usa Linux, según yo, por o lo que... Linux. Ujú, Bueno, yo ahorita pudiera, por ejemplo, me compro una, si va a funcionar a largo plazo, a lo mejor puedo invertir en eso. Y me compro una eh, una Raspberry Pi, porque ujú. es para almacenamiento, o sea, no necesita grandes características como si fuera para encoding, sí, pero para almacenamiento no necesita tanto recursos. Lo que más necesita es almacenamiento. Me Sí, puedo comprar una Raspberry Pi, puedo, puedo ponerle un SSD y puedo armar un pequeño nodo que me cabe en un bolsillo y lo único que necesito tener es una conexión a internet estable estable. para Ajá. que el nodo esté corriendo y no se caiga, porque bueno, si se cae el nodo, pues por eso sucedía también los temas de encoding de la Sí, red, porque luego porque, ya la gente estaba subiendo el video y se les iba el internet, entonces ajá, tenía exacto, que exacto, reiniciar y se asignaba a otro nodo, entonces por eso tardaba. Por eso a veces la gente decía, ah, ya están finalizing. sí. Finalizing quiere decir que se está subiendo y otra vez empezaba el porcentaje, quiere decir que se asignó a otro nodo. Eh, por ejemplo, yo tengo una buena conexión a internet, considero que tengo como 300 megas por segundo, o sea, está muy bien. Y sí me voy a meter, ¿sabes? Sí me voy a meter, voy a Pues tú hacer que un nodo. tienes más experiencia en la parte técnica, sí podrías. Y pues este domingo puedes leer este fin de semana las Ujú. especificaciones y este domingo, si tienes chance, pues si no se va a grabar de todas formas. De hecho, tengo una laptop por allí que no se está usando. A lo mejor ya pues le instalo Linux y corremos un nodo ahí, lo dejamos ahí Ujú. corriendo y To- generando. Todavía es testnet, entonces todavía Ujú. como tal recompensas no creo que haya todavía, porque todavía falta aplicar pues todos los tokenomics Sí, claro, no, pero bueno, digo, estoy hablando a futuro. a futuro, sí. Sí, sí. ¿Alguna otra duda que tengas específicamente o en específico de Speak Network? A ver si la puedo contestar. Bueno, Speak Network viene siendo como una blockchain aparte o algo así. No es una blockchain como tal, es una red Es una red. así como la definen ellos, es una red de incentivos. Es decir, la idea de Speak Network es incentivar el almacenamiento, incentivar que las personas participan en la red y por participar en la red, pues pueden ganar pues ciertos tokens, que los tokens de Speak Network son el token SPK, que es para Ujú. gobernanza, el token Larynx, que es un token para minar. Sí, eh, también está, tú pones el token Larynx en stake y te da SPK. Y está el token Broca, el token Broca es como los resource credits de Hive,
pero Ujú. líquidos. Y esos, el token broca es lo que te permite tú pagas broca y es lo que con eso almacenas cierta cantidad de cosas en la red. De hecho, también ya se está desarrollando un tipo Google Drive o un tipo Drive Sí. de SPK, un Drive descentralizado. O Ese ya hay sea que una las aplicación, personas van a poder contratar espacio ajá, en ese en la nube, drive, en la ajá, nube, que la nube estamos hablando de computadoras de otras personas sí, sí, y va a poder pues subir información ahí sí. de Toda manera esta idea, descentralizada, por toda supuesto. esta idea de espérame, me entró una llamada. Toda esta idea de Speak Network es para la libertad de expresión. Porque como tú sabes, en YouTube o en otros lados, si Ujú, no les gusta algo que tú publicas, así no sea algo estrictamente ilegal, pues te pueden censurar, exacto. ¿no? Bueno, de hecho, este tema es el gran punto de quiebre de la Web3 en cuestión de multimedia, o sea, Ujú, cómo almacenar, porque ahorita pueden haber muchas plataformas por ahí diciendo que son Web3 porque incentivan la creación de multimedia, incluso TreeSpeak incentiva la creación de video. Pero realmente detrás hay un sistema centralizado ujú. que lo controla como tal, digamos, los dueños de la plataforma, los fundadores de la plataforma o quien controla la red. Con esto lo que se está buscando es evadir ya ese punto de quiebre y descentralizar completamente, o sea, hacerlo Web3 con todas las de la ley, la infraestructura completa del sistema, no solo el texto, no solo las transacciones, sino también la multimedia. Entonces, mi pregunta ahorita mismo es, ahorita TreeSpeak está corriendo con Parte ya, ajá, parte parte ya descentralizada y parte centralizada. y parte centralizada. ¿Qué tanto va a contribuir a la estabilidad de la plataforma que tengamos, digamos, de aquí a unos meses, unos 50 nodos corriendo? Bueno, yo creo que parte del costo de la descentralización es que todo se puede volver un poquito más complicado, Ujú, porque lo veíamos, ¿no? Con el encoding, pues había menos errores y el encoding lo hacía 100% TrueSpeak, había menos errores. Cuando se vuelve descentralizado, se vuelve más complejo y se vuelve parte de ese costo es que haya algunos errores. Ya ahorita ha estado funcionando mucho mejor, como dije. La idea es, ¿qué tanto va a contribuir? Yo creo que va a ser un tanto complejo llegar a que corra así como súper bien, ujú. pero yo creo que a largo plazo va a ser muy beneficioso porque la idea también es que pues no dependa de Dan y Matt, que si ellos ya no están presentes, la red pueda seguir corriendo y se pueda mantener sola, o la misma comunidad pueda mantenerla, porque al final de cuentas, todo lo que se está creando en Speak Network también es open source, entonces cualquiera puede adaptarlo. Y puede haber no solo ThreeSpeak, la idea es que haya otras aplicaciones de video que puedan que puedan usar Hive también y que puedan usar Speak Network y que puedan subir sus videos. Ya ellos van a ver cómo manejan el costo, si le van a cobrar a cada usuario o ellos van Ujú. a llevar el costo y van a tomar algún beneficiario, ¿no? Sobre eso. Ok, Entonces, sí lo veo que todavía va a tomar un poco de tiempo y que va a ser muy complejo y que va a haber muchos dolores de cabeza o muchos errorcitos por ahí, pero siento que para largo plazo va a estar muy bien. pues es un proceso, ¿no? Es un proceso del cual todos estamos siendo parte. Yo creo que igual la gente debería tener un poquito más de paciencia Sí, con este tema. Si no, bueno, ya sabes, ahí está, hay otras alternativas, incluso pues, podría hasta subir tus videos a YouTube si así lo deseas y publicarlo en Hive como archivo embebido, pero bueno, ya sabes, igual no vas a participar de los beneficios de las recompensas de TreeSpeak, que ahorita, si nos ponemos a pensar, es de las plataformas que más incentiva la creación dentro de Hive.
Ujú, Porque, digamos, por ejemplo, tú publicas en PicD, eres asiduo a PicD, publicas en PicD, pero ahí dependes más de un curador que de una plataforma como tal. TreeSpeak, si algo bueno para la comunidad también tiene es que tiene su propio sistema de curación ujú, que es controlado por la propia plataforma. Así como Essency, por ejemplo, ujú. también lo hace de alguna forma, tiene un programa de incentivos. TreeSpeak lo hace que no lo hacen otras plataformas dentro de Sí, Hive. es buen punto eso que tú dices. Por ejemplo, Pixdy es de las más usadas y es de las plataformas que yo veo que no tienen, sí tienen una cuenta con la que votan, pero votan muy de vez en cuando, Ujú. pero no tienen como ese gran poder como lo tiene ThreeSpeak, que pues ThreeSpeak tiene pues la cuenta de ThreeSpeak que tiene más de 1 millón. Y Exacto. está Dan que vota mucho contenido de ThreeSpeak, obviamente, y están otras cuentas por ahí que también votan mucho contenido de Ujú. ThreeSpeak. Like2 tiene su cuenta que también vota contenido de Like2 y Essence ahora, Exacto. ahora ya vota más como, no sé si manualmente o no sé cómo decirlo, pero he Ujú. estado haciendo algunos videos por Essence. De hecho, videos de ThreeSpeak por Essence, los he estado subiendo así, que ya se puede subir tu video directamente en Essence. Sí. Eh, Hay buenos y sí manuales sobre votan eso por ahí. Creo que Friólogo tenía un manual. porque No sé. ya Essence, antes tenía el boost y ese boost era como comprar votos y ya no lo tiene así, porque lo tuvo muchos años, pero bueno, ya no lo tiene así. Ah, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De los puntos de Eh, Essence? los puntos de Essence tú antes los podías usar para comprar votos de Essence, Ajá. para darle boost a tu post, pero realmente era comprar votos de Essence. Eso recientemente lo cambiaron y ya solamente es la promoción, ya no compra los votos. Te propongo hacer alusión a esto en el próximo episodio, hablar un Ajá. poco más a fondo, porque Ujú. sí que me parece que es importante porque muchas personas usaban eso. Yo de hecho tengo todavía muchos Essence Points, porque una vez estuve delegando por mucho tiempo a Essence Ok. y ellos te dan puntos por delegar y bueno, No sé podríamos hablar cómo un poco sobre funcione eso. no sé cómo funcione ¿cómo se llama? A su cabalidad, pero lo que entendí es que ese en sí ya no te da votos por tú transferirle esos puntos. Tenemos una Ah, ese semana es para otro tema. averiguarlo. Ese es otro tema. Sí. Tenemos una semana para averiguarlo. Sí, de hecho, cuando te estaba escuchando hablar ahorita, me iba a mojar un poco a comentar acerca de ciertas circunstancias donde los usuarios obviamente dicen, ah, pero es que TreeSpeak tiene muchos errores, incluso el frontend a veces no está demasiado amigable, a veces no está todo lo hermoso, precioso que quisiéramos tenerlo. Pero si nos ponemos a pensar, o sea, yo entiendo que mucha gente usa PicD para promocionar sus videos de TreeSpeak, Ajá. porque obviamente los curadores usan más PicD para votar y tal por su amigabilidad. Ujú, Pero yo sí siempre he sido un defensor de si estás usando TreeSpeak y es quien, por decirlo de alguna manera, te está incentivando y te está pagando. Bueno, qué mejor manera de retribuir eso que promocionando el uso de la plataforma. Si no lo vas a promocionar usando el enlace de TreeSpeak, que es una buena manera de hacerlo, por lo menos haz como un llamado a la acción de decir, ok, este es mi último video en TreeSpeak, bla, bla, bla. Tú también te puedes convertir en el creador de contenidos en la Web3 usando TreeSpeak. ujú. Ok, aunque el enlace sea de PicD por todo lo que eso, pero estamos promocionando TreeSpeak. Porque obviamente si tú dices, se siente un poco como que estás utilizando la plataforma y no la estás, y no estás como retribuyendo los beneficios que te está Es dando. que es una espada de doble filo, o sea, ThreeSpeak recompensa a los creadores, ya sabes, dependiendo de las vistas y los Ujú. comentarios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando los creadores solamente publican por ThreeSpeak porque están esperando ese voto, el día que ya no lo reciban, ya no van a publicar por ThreeSpeak. Eso es algo que yo No, he pensado. no es tanto el Eh, voto como la oportunidad que te da la plataforma y la infraestructura, porque si vienes a ver,
si ahorita mismo ya Trispeak pues no sirve, tendría que crear una nueva plataforma de video porque es la única plataforma de video que hay Ujú. en la red actualmente, porque DTube ya no pertenece a Hive, ni a Steam, ni a nadie, Las bombas. por ejemplo. Ajá. Entonces a eso un poco me refiero, o sea, es la única plataforma que tenemos y es mucho mejor mejorar con feedback y promocionar y promover el uso de una plataforma que crear otra. Mm, pues sí. Aunque también yo creo que ellos quieren que se creen otras plataformas. No creo que quieran siempre Sí, depender de obvio. Flowspec. Me refiero a la parte de Ah, somos usuarios y tenemos, aunque no se diga como tal, tenemos ciertas responsabilidades. ujú, Eso es lo que me estaba sí. refiriendo. Y bueno, Eddie, no sé si tienes otro tema que hablar sobre SPK. Nos hemos detenido mucho en TreeSpeak. Si no, bueno, pues podemos pasar a... Por el momento no, pues queda la invitación para el AMA y para que pues, se acerquen y conozcan un poco más y pues investiguen y lean. Ya hay mucha información ahí, pero todavía me doy cuenta que hay muchas personas que no lo entienden, pero en parte también porque no lo han investigado a fondo el tema. Muy bien, sí, ahí está la documentación. Es cierto que está la mayor parte en inglés. Pero bueno, también quien lo entienda y pueda crear contenido acerca de eso en español, pues va a ser muy bienvenido. Ujú. Bueno, entonces pasamos al sorteo. Ok, sí, estoy buscando acá. Déjame cerrar aquí porque tenía una wallet, tenía una wallet abierta. Déjame. Ok. Este ha sido un show canónico, ¿eh? No hemos sido demasiado. eh, no hemos hablado muchas pendejadas hoy. Ok, tenemos acá el episodio número 12. Vámonos a... Y vamos a ver quién es el Hyber ganador de la semana. Redoble de tambor. Alborada. A ver, ¿cuál es? Alborada. Alborjada. Alborada. Tú Alborada. sabes, Bueno, bueno, depende de si lo lees en español o en inglés. tú A ver, sabes dale que clic. nadie le ha dado en... pues sí, ahí está. Sí. Nadie le ha dado en Listo. Hive por poner ese tipo de nombre de usuario chistoso como Rosamel Fierro, Es que imagínate que esta sea tu marca personal. pero sería cómico. ¿Te imaginas? Ajá, pero imagínate que lo haces de broma y ya después sí que lo Y quieres ya hacer después en pues serio. le cae mal Ajá, a todo el mundo. ajá. Un día de estos vamos a hacer el show en vivo. ¿Te apetece? Lo hacemos, lo podemos hacer en vivo por, no sé si por YouTube. Ujú. Y Y quizás la gente puede interactuar un poco y ahí ya sí pueden hacer ese tipo de chistes de entrar Rosamel Fierro y interactuar en el chat. Y bueno, nada, chicos, este ha sido el capítulo número 12+1. No sé si en México también está el chiste de decir ese número. Sí, más o menos, sí. Este ha sido el capítulo 12+1 y espero que les haya gustado, aunque fue un capítulo bastante técnico, lo sabemos. Pero bueno, hay nuevos avances en Hive, hay nuevas actualizaciones y eso dice mucho de la salud de la blockchain y del ecosistema. Hay mucha gente trabajando para que cosas increíbles pasen en estos momentos. Yo me despido y los dejo bueno con la despedida de nuestro patrón en jefe y el Eddie Espino. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien y estamos en contacto. Bye. Bye.